Decía en el avance que no podíamos obviar este día tan especial, ¿no? Hoy se cumple el primer aniversario de la guerra Rusia-Ucrania y además Álvaro Bermejo y yo, bueno, al menos yo y él también, pues efectivamente tenemos una versión o una visión diferente de esa versión oficial que todos los medios de comunicación han comprado, ¿no? Esa versión OTAN, esa versión proamericana, y no es tendencioso mi comentario. Es proamericana porque efectivamente Estados Unidos es quien está, vamos a decir que, dictando todas las normas de esta versión oficial. Bueno, Álvaro, ¿qué te parece? ¿Cómo podemos...? Bueno, pues sí que efectivamente nos hemos olvidado de que en todas las guerras hay dos versiones. Siempre se dice que la primera víctima de una guerra es la verdad, pero en todas las guerras hay dos versiones, y aquí nos hemos olvidado de que efectivamente una cosa es Europa y otra cosa es la OTAN. O sea, hemos identificado Europa con la OTAN, y yo creo que es un grave error que estamos cometiendo de partida. O sea, porque efectivamente entiendo que efectivamente estás en Europa y tienes que estar parte de los aliados al margen ya de la atrocidad que supone una guerra. O sea, yo pienso que efectivamente que el primer gran error de Putin fue invadir Ucrania. O sea, realmente fue un error. Tenía que haber sujetado la estrategia de tensión a cabo y no caer en la guerra, porque efectivamente la vamos a perder todos. No sabemos quién la va a perder más y quién menos, pero que vamos a perderla todos, por supuesto. La va a ganar Estados Unidos desde el punto de vista económico, para entenderlo. Sin duda, por la venta de armas, etcétera. Por todo esto, ¿no? Pero bueno, tú dices que efectivamente la primera víctima en una guerra es la verdad. Siempre, y que hay dos versiones siempre, pero siempre cuando tú dices que no debía haber invadido Ucrania, por supuesto, pero ¿por qué invadió Ucrania? Es decir, no es tampoco casual ni aleatorio. Es un error. Es un error, pero... El que dispara pierde. Pero vamos a ver, además hablamos de Ucrania, que nos han puesto... No, pero a la estrategia de tensión se responde con tensión, no se responde con agresión, porque entonces ya en el mundo actual, en cualquier mundo civilizado, eres ya indefendible, digamos, ¿no? Es indefendible. Pero... Otra cosa es las causas de la guerra. Las causas de la guerra, de lo que nadie quiere hablar, de los prolegómenos, de todo lo que hubo detrás, de todo lo que hay debajo. O sea, por ejemplo, no se nos está diciendo nada de cuestiones realmente claves, como es el avance de la OTAN, una vez que se disuelve el pacto de Varsovia, cómo avanza la OTAN de una manera injustificada hasta las fronteras de Rusia. ¿Por qué motivo? Perdona, se habló al principio, había muchos militares que en ese momento estaban diciendo, pero es que es curioso, es esa manipulación a la que yo me refiero. Es amordazamiento. Es amordazamiento y censura. Callar voces. Es censura, absolutamente. Yo me estoy refiriendo, efectivamente, al principio había una equidistancia o una neutralidad mayor. No, había más objetividad. Más objetividad. Entonces, lo que no puede ser que nosotros los occidentales, los europeos, los democráticos, estemos por fuerza de guerra, digamos, por causa de guerra, estemos copiando métodos de dictaduras, que es silenciar a los discrepantes. Eso no puede ser. O sea, el enemigo ha entrado dentro de nosotros. Eso no puede ser. Lo que nos diferencia de Rusia y otras dictaduras es que podemos discrepar. Y aquí estamos viendo en la mayoría de los medios de comunicación la anulación de la discrepancia, la persecución de la discrepancia incluso. Y eso es tan grave como la guerra. Porque realmente somos víctimas de la guerra en cuanto a libertad de opinión, también los europeos. Bueno, te recuerdo que en el mundo ahora mismo creo que hay unas 50 o 60 guerras abiertas. ¿Pero por qué estamos en esta? Por razones, efectivamente, que ya entraremos un poco después. Pero es que es verdad, ese amordazamiento al que tú te refieres, al principio no ocurría. ¿Y por qué está ocurriendo ahora? Pues porque, como también decía en el avance, con Borrell a la cabeza, que es un tipo, un señor, o sea que tengo una pésima opinión de él, pésima, se dan cuenta de que no puede haber discrepancia. Tiene que ser esa versión OTAN, porque si no... Aquí la sospecha, la terrible sospecha latente de la que nadie quiere hablar es que posiblemente no estamos ganando la guerra. Bueno, eso por posiblemente supuesto. No estamos ganando la guerra. Yo en un artículo que publicaré dentro de unos días en el Diario Vasco hablo del célebre informe, por lo omitido que ha sido, del Mossad israelí, que lo hace bueno un general francés, Dominique de la Guarde, que no es cualquiera, es un jefe de inteligencia del alto mando francés, ha estado en misiones de la OTAN, etc. Y da validez a un informe que da unas cifras. Yo no las voy a dar aquí, remito a quienes nos vean a que compren el Diario Vasco y lo vean, ¿no? Y solo pongo parte de las cifras. Son absolutamente escandalosas. Entonces, y por eso entiendo yo, y de la UAR también, que efectivamente se está llegando a este grado de no diré fanatismo, opacidad, pero de opacidad y de presión por mantener alto el nivel de apoyo a Ucrania. Y yo también estoy con Ucrania. O sea, a mí me parece inadmisible que se bombardee un país, que se invada un país, que haya víctimas civiles. No tiene justificación. Ninguna. A ver, un momento, no tiene justificación la muerte, el sufrimiento, como dicen ellos, de niños, ancianos, hombres o jóvenes, es igual.
pero es curioso por qué después, además de esas 50 o 60 guerras que hay en el mundo, no nos ha afectado ninguna, más que muy colateralmente, ¿no? Mandamos allí, vamos a soldados o mandamos ayuda humanitaria, pero ¿por qué esta guerra tanto? Porque somos siervos y vasallos de Estados Unidos, exclusivamente. Se vio claramente en la guerra de Irak, o sea que fue claro. El célebre trío de las Azores, del que tanto nos jactábamos en su día, ahora nos parece que es guay, ¿no? O sea, porque el trío de las Azores, con Aznar y Bush, con el fondo, el puro, los pies encima de la mesa, eso nos parecía aberrante. Porque además se basaba en unas armas de destrucción masiva que no existían, ya lo sabemos. Al-Qaeda no había salido de Irak, ni mucho menos. Entonces se justificó una invasión económica de Irak, el arrasamiento de Irak, para el enriquecimiento de las grandes petroleras norteamericanas y para la reconstrucción posterior de Irak, que la llevó a cabo toda la oligarquía en torno a Bush. Entonces, y eso lo sabemos hoy y nos parece aberrante, en fin, se trató a Aznar de criminal de guerra, etcétera, 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 esto lo podemos recordar, y hoy en día, salvando las distancias, está pasando algo semejante. Ya se sabe, aunque no se pueda leer en ningún medio, que BlackRock, el célebre fondo de inversiones, que tiene más activos que muchos países de la Unión Europea juntos, ya tiene firmada la reconstrucción de Ucrania. BlackRock es un fondo de inversión... ¿Que vamos a pagar todos? Sí, vamos a pagar BlackRock nosotros. Vamos a pagar todo. Europa lo va a pagar. Claro. Y este fondo de inversión que se lucró en Irak, se va a lucrar en Ucrania. Como las petroleras americanas que están triplicando las exportaciones a Europa y cuadruplicando los precios, algo de lo que nunca se habla. Y insisto, como occidentales, como europeos, que somos como democráticos, digamos, mentes democráticas que respetan la libertad de opinión y buscan la claridad y la verdad, esto hay que darle cauce. De esto hay que hablarlo también, porque no somos americanos, somos europeos y lo que está en juego es Europa. Pero es que Europa, Estados Unidos, quiere cargarse Europa, quiere ser lo que ya no es, por supuesto, a costa de Europa y de quien haga falta. O sea, yo no entiendo cómo las personas de fe o de bien, que diría Feijóo, las personas de bien no son capaces de darse cuenta que aquí hay como decía, una opacidad que obedece a algo, que no puede ser que todos pensemos lo mismo, es imposible. O sea, yo por ejemplo, en este caso, que alguna vez sí lo he comentado en el periódico y también en los canales, o sea, pienso como Podemos, no igual por las mismas razones, es que no importa, o sea, ellos están vendiéndonos un poco, vamos a decir, la ideología. Todos pensamos igual, pues no todos pensamos igual, y además nos está perjudicando de tal manera que ahora ellos mismos, los de la UE, esos altos funcionarios, chusqueros para mí, unos chusqueros que les mandan al cementerio de elefantes a vivir la vida, no es otra cosa, y que estamos en sus manos. Sí, aquí efectivamente es una cuestión de geopolítica, palabra que también ha desaparecido de nuestros diccionarios, y política de bloques, ¿no? Y sabemos que Estados Unidos es un imperio decadente que ha perdido todas sus zonas de influencia, o sea, no pinta el Estados Unidos de Kissinger, de las repúblicas bananeras sudamericanas dominadas por el poder americano, de eso no tienen ya nada, no tienen nada en Asia, y no tienen muy poco en Asia, quiero decir, y nada en África. O sea, a Estados Unidos solo le queda una zona por la que hacer valer su poder, que es Europa, en lo que lo han convertido. Y de ahí viene todas las causas geopolíticas de esta guerra, de las que nadie quiere hablar. Y se sabe que en el otro bloque, que no es solamente Rusia, está detrás China, posiblemente pudiera estar India sin llegar al caso, y gran parte de lo que se llamaba países en vías de desarrollo. O sea, cuando hablan de unanimidad es muy cuestionable, solamente es la europea. Pero no se puede omitir, no se puede ignorar la lectura geopolítica de la guerra y entrar en ella con claridad de ideas y con un talante democrático de querer saber qué hay detrás. No, cuando ellos dicen el resto del mundo es mentira, no es el resto del mundo está contra Putin. Putin tiene sus aliados, sus intereses también. Es que es una política de bloques. Posiblemente la consecuencia de esta guerra, si sigue encarnizando, será Taiwán. O sea, se abrirá otro frente en Asia-Pacífico y veremos qué hace Biden si llega vivo cuando estalle un conflicto en Taiwán, ¿no? Por ejemplo, entre Corea del Norte y Corea del Sur. También, hasta ahora se ha mantenido, como tenía que haber pasado en Ucrania, una estrategia de tensión. Claro. Eso era lo más sensato, lo que tenía que haber hecho Putin, estrategia de tensión, pero no cometer la atrocidad de invadir un país y causar 200.000 muertos. Bueno, hemos hablado un poco de las causas, no tiene defensa posible, pero también es indefendible el omitir, por ejemplo, cómo Estados Unidos ya se sabe, sin ningún género de dudas,
voló los gaseoductos Nord Stream 1 y 2, eso ya está fuera de cuestión. Cuando las televisiones, cuando se produjo esto, decían que había sido una acción rusa, ¿no? Sí. Cuando sabemos que ha sido una acción americana, de comandos americanos, está ya fuera de todo duda, no se habla. No se ha hablado hablamos más del de un atentado, por supuesto, terrorista, hablamos de un atentado ecológico, con un derramamiento de miles de toneladas de gas que han salido a la atmósfera, de eso no se habla, y así sucesivamente. Lo que es vergonzoso es el blanqueamiento, por ejemplo, de un régimen tan corrupto como el de Ucrania, tanto o más que el ruso, absolutamente. Fíjate, hace muy poco, recientemente, ha destituido rápidamente Zelensky a 15 o 20 de su núcleo duro por corrupción, pero de todo eso no se habla porque no se puede decir nada. ¿Cómo pueden hablar de libertad de expresión democrática y de los demócratas, el Borrell y todos sus secuaces? Es que es imposible, están mintiendo, o sea, yo lo pienso, yo sé que tú eres más ponderado. No, hemos entrado en una lógica de guerra, pero tenemos que tener muy claro que nosotros no somos militares, ¿eh? Nosotros no somos militares, nosotros no estamos al servicio de la OTAN, tampoco estamos al servicio de Putin. Lo que no podemos hacer es perder nuestros derechos civiles y amordazarnos la boca con un relato que viene dictado por el cuartel general de la OTAN. O sea, que no hay diferencia entre determinadas agencias de prensa y los comunicados oficiales del Pentágono y de la OTAN que sean lo mismo. O sea, tiene que haber una distancia crítica, crítica entre nuestros medios de comunicación y la información que vende la OTAN y que vende el Pentágono, o que vende Putin. O sea, con Putin somos muy críticos y me parece muy bien, pero extrememos... A mí no tanto. No. Álvaro, perdona, no hemos hablado mucho de las causas, del origen, que esos militares al comienzo de esta guerra estaban diciendo, bueno, vamos a ver... Sí, hemos hablado. Bueno, yo creo que... No lo repetiría, si está claro. Bueno, sí, está claro, pero se les olvida. Como en el bolero se te olvida. Se les aparta de los medios, de las pantallas. Se les aparta, sí. No aparecen, que no hablen. Esto es un régimen democrático, claro que lo es, pero estamos perdiendo enteros democráticos silenciando la discrepancia. Porque si somos tan amigos del debate y del parlamentarismo y, en fin, el cruce de ideas, tenemos que valorar la discrepancia, razonarla, escucharla y debatirla, que es de lo que se trata. Debatamos. Esto no es si un nos interesa mando. y si queremos o no, ¿no? Porque cuando dice, por ejemplo, la ministra de guerra, iba a decir de defensa, ¿no? Esta mujer que dice, todos los españoles estamos apoyando, pues yo no. Antes era Ministerio de Guerra, en el siglo pasado, el siglo XIX era Ministerio de Guerra, acabaron poniéndole ese nombre. Claro que efectivamente, ¿no? Es tremendo. Y sin embargo, medios de comunicación tan importantes, ¿no? Cadenas de radio y de televisión, habrá también en el fondo, no sé si esto es una barbaridad lo que voy a decir. Posiblemente es una barbaridad. Creo que no. Puede que sea una actitud absolutamente, vamos a decir un poco de decir pachulo yo, en el sentido de que el apoyar a la guerra o no, cuidado, no digas, no, el apoyar a la guerra o no, en el fondo también lo que subyace quizás es de que es políticamente correcto apoyar a la guerra, porque para salvar el territorio y tal, cuando no han salvado el territorio ruso en este caso, por ejemplo. Es que ha sido así, Álvaro. Es tremendo. O sea, quiero decir que les importa más lo que puedan pensar de los que no se unen a la estrategia bélica que los que no nos unimos. No podemos reducir todo a una cuestión de buenos y malos y de mentalidades, digamos, o sea, imperiales, ¿no? Para entenderlo, ¿no? O sea, yo cuando estudiaba historia, o sea, estaba en boga entonces el materialismo histórico y era una lectura económica de la historia a machamartillo. Y es cierta, en gran medida, con sus excesos, ¿no? O sea, sabemos que casi todas las guerras tienen una base económica, y que lo que está en juego son intereses por ambas partes, intereses. O conquista de territorio o intereses económicos. Sí, pero detrás hay intereses, nadie conquista un desierto por nada. Claro. Entonces, claro, todo esto es así, ¿no? Entonces, el interés patente aquí era el cortar las vías de suministro rusas de gas. Y porque eso iba unido, al siguiente puente, era la unión de Rusia a Europa de una manera comercial, de una manera económica que iba viento en popa. O sea, Europa estaba encantada con el gas ruso y con todo lo que importábamos y exportábamos, la balanza comercial era muy buena y eso Estados Unidos no lo podía tolerar. Esto lo sabe un niño de 6 años. No podemos ignorar esto y empezar a hablar de Putin el loco, que se cree que es Gengis Khan. Pero ¿qué me estáis diciendo? Esa visión de la historia ya declinó en el siglo XVIII. O sea, en el siglo XIX nos movemos con otros parámetros, y en el XXI, ¿no? O sea, sabemos lo que hay detrás y si vivimos en países democráticos podemos decirlo y podemos debatirlo. O sea, que esto se ignore, que esto se omita, que esto se penalice.
Nos retrata como un régimen de prietas las filas, y no puede ser. Puede ser en la OTAN, no puede ser en nuestros medios de comunicación, no puede ser. También ha habido expertos, como dicen ellos, económicos, que dicen que en el fondo lo que es una guerra dólar-euro. Hombre, por supuesto, que ya ha conseguido que esté el euro ahora mismo a la par que el dólar o incluso menos, por supuesto, ¿no? Entonces es muy curioso, en cuanto que yo he comentado esa versión de lo políticamente correcto, pues, unen a los podemitas, a los de izquierdas con el pacifismo y tal. Es una especie de interesadamente, ¿no? Hacen dos versiones, ¿no? Los favorables buenos y malos. Buenos y malos. Y además persigamos a los malos, a la quinta columna de rusos insertada en nuestro maravilloso país, ¿no? Todo aquel que discrepe es un prorruso. Yo no soy prorruso, ni en absoluto. Bueno, yo no soy pro nada, pero no quiero que una guerra no me afecte a mí de esta manera, como ninguna de esas 50 o 60 guerras que hay todavía vivas en el mundo. ¿Esta por qué me tiene que afectar? Porque te queda más cerca. Porque me queda más cerca, no, porque le interesa a Estados Unidos, que está más lejos. Solamente, exclusivamente por eso. Y los podemitas y los de izquierda lo dicen, no me importa. O sea, aquí lo que importa, digamos, es examinar las razones. Y como decía Homero en su momento y tal, ¿no? O sea, no hay razones la para verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. A mí no me importa que el que esté argumentando de una manera convincente sea de Podemos, sea de HB o sea del PP, me da igual. Hasta de Vox, me da igual. Me importa escuchar su razón, porque me considero una persona de bases democráticas. Escucho su razón y si puedo la rebato. Y si me convence, me ha convencido, venga de donde venga la razón. Y yo creo que en este caso hemos perdido la razón porque solo queremos ganar la guerra. Muy bien, bueno, es una frase lapidaria, has terminado muy bien. Pero bueno, la razón está también llena de datos. Hombre, evidentemente, y los datos y los hechos históricos también que están en el origen de esta guerra. Putin tiene esa parte de razón que nadie quiere reconocerle. Por algo no le quieren reconocer esa parte de razón. Tiene su parte de razón, pero ha cometido un error con la agresión, un error criminal. Bueno, realmente es un... a mí no se me cae ningún anillo por decir que Putin es un criminal de guerra. Bueno, como todos los que han provocado otras guerras en el mundo. No tiene perdón lo que ha hecho y verdaderamente será el final de su trayectoria. O sea, no va a salir indemne de esto. Bueno, como tú has dicho hace un momento, ese informe que vas a publicar en tu artículo y tal, efectivamente, todas las mentiras que están contando de estas bajas que hay rusas o bajas ucranianas, efectivamente, ya veremos quién pierde la guerra. No, sin eso por supuesto. La estamos perdiendo todos, singularmente nosotros. Cuando se habla de sanciones para estrangular al régimen ruso me parece muy bien, creo que es la política adecuada. Pero lo que se omite es que quienes sufren las consecuencias son los europeos. Somos nosotros. Estamos viviendo mucho peor que hace un año, o sea, en un régimen de incertidumbre que va a más, en un empobrecimiento que va a más, en una carestía de todo que va a más y en un incremento de precios que tiene que ver radicalmente con la guerra que nadie subsana. Bueno, cuidado, entonces no sabemos qué está pasando en Rusia, sí sabemos qué pasa en el barrio de allá abajo. A mí me dan tanta pena los niños ucranianos como los niños sirios, como los niños filipinos, como los niños indios, efectivamente, que todos sufren absolutamente, ¿no? Entonces, esa terminología woke absolutamente que buenista, tiene que tener también un límite, ese blanqueamiento de lo imblanqueable, de lo que está sucio y opaco. Eso por supuesto. Así que, bueno. Yo acabo el artículo ese que publicaremos en el Diario Vasco con una cita de Jung, que no la voy a revelar aquí, pero realmente es una guerra que está pidiendo un psicoanálisis global. Psicoanálisis global. O sea, tanto de las grandes potencias como de las pequeñas potencias, tanto de lo que consideramos que es ser europeo. Recordemos que somos europeos y que somos, o éramos, hasta fechas recientes, un espacio... no diré no militarizado, pero un espacio donde lo militar ocupaba un rango final en nuestras prioridades y nuestra manera de resolver nuestros conflictos. Bueno, fíjate que Sánchez quería quitar el Ministerio de Defensa, no te digo más. Bueno, y ahora... ya vas fuera de tiempo, te digo. Bueno, en fin, es que habría tanto que decir. Sí, ya está todo más que dicho. Está todo más Aparte que dicho. Aparte que nadie nos va a escuchar, o sea que da igual. Bueno, yo espero que sí, yo espero y creo que sí. Y os vamos a seguir invitando a que paséis por aquí para, en fin, ver un poco de qué comentamos y qué decimos. Así que nada, hasta pronto, ¿de acuerdo? Venga, chao.